Hay un dolor que no tiene nombre, el de marcar el número de tu hijo y escuchar silencio. Una y otra vez, silencio. Yo vendí lo último que me quedaba de mi esposo para que ese hijo llegara a donde llegó. Firmé papeles con manos temblorosas. Dormí con hambre para que a él no le faltara nada. Y cuando por fin lo logró, cuando el mundo empezó a aplaudirlo, me bloqueó, como si yo fuera un error de su pasado que había que borrar. Pero lo que esa mujer no calculó, esa mujer que le llenó la cabeza de mentiras, es que una madre que sobrevivió el hambre, la viudez y la traición no se borra fácil. Yo tenía algo en mis manos, algo que podía destruirlos a los dos, y tuve que elegir: salvo al hijo que me abandonó, o lo dejo caer solo como él me dejó caer a mí. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. La pantalla del celular se apagó sola. 10ª llamada rechazada del día. Yo seguía con el teléfono en la mano, quieta, como si todavía esperara que algo cambiara, como si esperara que en algún momento él decidiera contestar. Pero no, solo silencio. El mismo silencio de ayer, el mismo de la semana pasada, el mismo de los últimos 6 meses. Un silencio que ya no me sorprendía, pero que todavía dolía igual. El cuarto donde estaba sentada olía a humedad, a encierro, a vida ajena. Las paredes eran delgadas, tan delgadas que podía escuchar cada sonido de la casa. La vecina preparando la cena en la cocina del lado, el agua corriendo por las tuberías viejas, la televisión del cuarto de al lado con el volumen demasiado alto, voces, risas, vida que seguía para todos menos para mí. Ese no era mi hogar, nunca lo sería. Era el cuarto que me había prestado Lupita, mi vecina de toda la vida, porque yo ya no tenía a dónde ir. La cama era prestada, las sábanas eran prestadas. La almohada donde apoyaba la cabeza cada noche era prestada. Hasta el aire que respiraba en ese lugar parecía prestado, como si yo no tuviera derecho a estar ahí, como si fuera una intrusa en mi propia existencia. Mi maleta seguía en la esquina, medio abierta, con la ropa que no terminaba de guardar. 3 blusas, 2 pantalones, ropa interior, un suéter viejo. Eso era todo lo que me quedaba después de 61 años de vida, después de haber tenido una casa, un hogar, una familia. Una parte de mí todavía no aceptaba que ese cuarto pequeño con olor a encierro era mi nuevo hogar, que esa cama incómoda era donde iba a dormir por tiempo indefinido, que ese closet angosto donde apenas cabían mis cosas era todo el espacio que me quedaba en el mundo. El celular vibró de repente en mi mano. Yo me animé. El corazón me dio un salto. Por un segundo pensé que era él, que por fin había decidido hablar conmigo, que por fin iba a escuchar su voz diciendo: «Mamá, perdóname». Pero no, era solo el banco, un mensaje automático, frío, impersonal, saldo insuficiente en su cuenta, 400 pesos disponibles, 400 pesos. Eso era todo lo que me quedaba en el mundo, después de haber vendido una casa entera, después de haber gastado cada centavo que mi esposo había guardado durante 30 años de trabajo honesto, después de haberlo dado todo, absolutamente todo. Me quedaban 400 pesos y un hijo que no contestaba mis llamadas. Abrí WhatsApp casi sin querer, como un reflejo, como algo que mi cuerpo hacía automáticamente, aunque mi mente supiera que solo iba a encontrar dolor. Busqué su nombre en los contactos. Mateo, mi hijo, mi único hijo. Las últimas 10 conversaciones eran mensajes míos, solo míos. «Buenos días, mijo. ¿Cómo estás? Te extraño. ¿Comiste bien hoy? Hace frío, cuídate». Mensajes simples,
mensajes de madre, mensajes que él nunca contestaba, todas con 2 palomitas azules al lado. Leído. Él las había leído, todas y cada una. Cada palabra que yo le escribía, cada pregunta que le hacía, cada te quiero que le mandaba. Él las abría, las leía, y decidía no responder. Eso dolía más que si me hubiera bloqueado completamente. Mucho más. Porque significaba que estaba ahí, que veía mis mensajes, que sabía que yo existía, y que aún así elegía ignorarme. Elegía hacer como si yo no importara, como si yo fuera invisible. Bajé por la conversación hasta llegar a la última vez que yo le escribí. Hacía 3 semanas. Un mensaje corto, sin reclamos, sin quejas, solo una súplica simple. Mijo, solo dime que estás bien. No te pido nada más. 2 palomitas azules. Leído hace 3 semanas. Sin respuesta. Cerré la aplicación porque ya no podía mirar eso sin sentir que algo dentro de mí se rompía un poco más cada vez. Guardé el celular en el bolsillo de mi falda. Saqué mi cartera vieja del bolso. Era de piel sintética, marrón, gastada en las esquinas. La había comprado hacía 15 años en un tianguis. Adentro había una fotografía, la única que había salvado cuando vendí la casa, desgastada, con los bordes doblados de tanto tocarla, de tanto sacarla, de tanto mirarla esperando encontrar alguna respuesta en esa imagen congelada del pasado. Era del día de su graduación. Yo estaba a su lado. Él me sacaba una cabeza completa. Yo llevaba el vestido más bonito que tenía, azul claro, con flores bordadas en el cuello. Me había peinado especial ese día. Me había maquillado. Quería verme bien para él, para ese momento importante. Él llevaba la toga negra, la birreta en la mano, el título recién recibido en la otra. Sonreía para la cámara, una sonrisa enorme, orgullosa, feliz. Yo también sonreía, los dos felices, los dos juntos, los dos creyendo que ese era solo el principio de algo hermoso. Esa foto se había tomado hace 3 años, solo 3 años, pero parecía toda una vida. En ese momento yo no sabía que ese sería el último abrazo real que él me daría. No sabía que después de esa foto todo cambiaría, que las llamadas se volverían menos frecuentes, que las visitas empezarían a espaciarse, que las excusas se volverían más elaboradas, que un día simplemente dejaría de existir para él. Si alguien me hubiera dicho ese día, mientras posábamos para la foto, que en 3 años mi hijo me bloquearía, que cambiaría su número, que me borraría de su vida como si yo nunca hubiera existido, no lo habría creído. Habría pensado que era imposible, que mi hijo jamás haría algo así. Pero lo hizo, y yo seguía sin entender por qué. Guardé la foto de nuevo en la cartera. Cerré la cartera. La puse sobre la mesita de noche, junto al celular que ya no sonaba, junto a la lámpara vieja que Lupita me había prestado, junto a un vaso de agua que ya estaba tibio. Miré la pantalla del celular una vez más. El fondo de pantalla era una foto de un atardecer, nada especial, solo nubes naranjas sobre un cielo azul. Antes, mi fondo de pantalla era una foto de Mateo, de cuando era niño, sonriendo, abrazándome, pero la había cambiado hacía 2 meses, porque dolía demasiado verla cada vez que abría el teléfono. Pensé en escribirle otra vez, en decirle que lo extrañaba, que necesitaba saber que estaba bien, que por favor me contestara aunque fuera una sola palabra. Pero ya lo había hecho demasiadas veces, y siempre era lo mismo. Palomitas azules, silencio, rechazo. Puse el teléfono sobre la mesita de noche, boca abajo, para no ver la pantalla. Me quedé mirando el techo. Las manchas de humedad formaban figuras raras, como nubes grises que no se movían, como sombras permanentes. Yo tampoco me movía, solo estaba ahí, acostada, mirando, pensando. ¿En qué momento lo perdí? ¿En qué momento dejé de ser importante para él? ¿En qué momento pasé de ser su mamá a ser una molestia? ¿Fue cuando conoció a esa mujer? ¿A Renata? ¿O fue antes? Tal vez yo nunca fui suficiente. Tal vez desde siempre él esperó el momento de alejarse, de olvidarme,
de borrarme como si yo nunca hubiera existido. Afuera empezó a llover. Las gotas golpeaban contra la ventana del cuarto. Un sonido constante, rítmico, triste, como si el cielo también llorara por mí. Yo no lloraba. Ya no me salían las lágrimas. Creo que ya las había gastado todas en los primeros 3 meses. Ahora lo que quedaba era solo este vacío, este silencio que me llenaba el pecho, esta sensación de que había perdido algo que nunca iba a recuperar. Me levanté de la cama. Las rodillas me dolieron un poco. Cada vez me dolían más. La edad, el cansancio, la tristeza acumulada en el cuerpo. Fui hasta la ventana. Corrí un poco la cortina delgada. Miré la calle mojada. Los carros pasaban levantando agua sucia. La gente corría con paraguas tratando de no mojarse. El mundo seguía moviéndose. Todos tenían un lugar a donde ir. Alguien que los esperaba. Una casa que los recibía. Yo solo tenía este cuarto prestado y un hijo que no contestaba mis llamadas. Y 400 pesos en el banco. Y un futuro que no sabía cómo iba a ser. Me llamo Soledad. Tengo 61 años. Soy viuda desde hace 9. Vivo en un barrio que la gente llama humilde, pero que en realidad es simplemente pobre. Casas pequeñas, calles sin pavimentar en algunas cuadras, perros callejeros, tienditas de esquina, gente trabajadora que sale temprano y regresa tarde. No tengo mucho. Nunca tuve, pero lo poco que tenía lo entregué completo, sin dudarlo, sin arrepentirme. Mi esposo se llamaba Bernardo. Era un hombre bueno, trabajador, callado, de esos que salen de la casa antes del amanecer y regresan cuando ya es de noche. Trabajó 30 años en la misma fábrica, 30 años levantándose a las 5 de la mañana, tomando 2 camiones para llegar al trabajo, regresando a casa con el cuerpo cansado, pero siempre con una sonrisa para mí, para Mateo. Durante esos 30 años ahorró cada peso que pudo. No fumaba, no tomaba, no gastaba en cosas innecesarias. Los guardaba en una cuenta de banco que él llamaba el futuro de Mateo. Nuestro hijo, nuestro único hijo. El niño que llegó después de 5 años de intentarlo, de rezar, de visitar doctores. Cuando nació, Bernardo lloró. Yo nunca lo había visto llorar antes, pero ese día lo hizo, de felicidad, de alivio, de gratitud. Mateo lo fue todo para nosotros, nuestra razón de existir, nuestro proyecto más importante. Bernardo murió de un infarto fulminante cuando Mateo tenía 22 años. Fue en la fábrica. Un día como cualquier otro. Estaba trabajando. Se llevó la mano al pecho, cayó, y ya no se levantó. Me llamaron del hospital, pero cuando llegué ya era tarde. Ya no había nada que hacer. Mateo estaba en 2º año de la universidad cuando eso pasó. Una universidad cara, la más cara que él quiso. Privada, con laboratorios modernos, con profesores de prestigio. Yo nunca le dije que no, nunca le negué nada, aunque tuviéramos que apretarnos, aunque tuviéramos que sacrificar otras cosas. Él merecía lo mejor. Eso pensábamos Bernardo y yo. Cuando Bernardo murió, me dejó 2 cosas. La casa donde vivíamos. Una casa pequeña, pero nuestra, pagada completamente después de 20 años de crédito. Y esos ahorros que él había guardado con tanto esfuerzo. 180,000 pesos. Para algunas personas tal vez no era mucho, pero para nosotros era una fortuna. Era 30 años de sacrificio, de no gastar, de guardar, de soñar con el futuro de nuestro hijo. Yo no dudé ni un segundo en qué hacer. Vendí la casa. La vendí en menos de lo que valía porque necesitaba el dinero rápido. La universidad no esperaba. Saqué todo de los ahorros, todo. Pagué los 3 años que le faltaban, la matrícula completa, los libros, los materiales, un departamento pequeño cerca del campus para que no perdiera tiempo en transporte. Le di todo lo que Bernardo había soñado darle. Le dije con las manos temblorosas: esto lo dejó tu padre para que llegaras lejos. Úsalo bien, hazlo sentir orgulloso. Cuando se graduó ya no quedaba nada, ni la casa, ni los ahorros. Pero no importaba. Mi hijo era profesionista. Había logrado lo que Bernardo y yo nunca pudimos.
Eso era suficiente. Después de la boda las cosas empezaron a cambiar. Despacio al principio. Tan despacio que yo no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Las llamadas de Mateo empezaron a espaciarse. Antes me llamaba 2 o 3 veces por semana. Luego fue una vez por semana. Luego cada 2 semanas. Luego solo cuando yo lo llamaba primero. Y cuando contestaba, las conversaciones eran cada vez más cortas, más frías, más apuradas. Siempre tenía prisa, siempre estaba ocupado. Siempre había algo más importante que hacer que hablar con su mamá. Las visitas también desaparecieron. Al principio venía a verme cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo en fechas especiales. Mi cumpleaños, el Día de las Madres, Navidad, y hasta esas visitas empezaron a cancelarse, siempre con una excusa, mucho trabajo, un viaje de negocios, una comida con la familia de Renata, compromisos. Yo entendía, o al menos intentaba entender. Él tenía una vida nueva, responsabilidades, una esposa. Era normal que tuviera menos tiempo. Eso me decía a mí misma para no sentir tanto el abandono, para no aceptar que mi hijo se estaba alejando. Pero las excusas se volvieron más frecuentes, más elaboradas, más obvias, hasta que llegó el día en que intenté llamarlo y la llamada no entró. Marqué otra vez. Nada. Revisé mi WhatsApp. El perfil de Mateo ya no aparecía. Busqué su nombre en otras redes sociales. Nada. Me había bloqueado. En todos lados. Sin explicación. Sin pelea previa. Sin despedida. Un día simplemente decidió que yo ya no existía en su vida. Y me borró. Como se borra un contacto viejo. Como se elimina un archivo que ya no se necesita. Intenté ir a buscarlo a su casa. Una casa bonita en una colonia que yo nunca hubiera podido pagar. Toqué el timbre. Salió Renata. Me miró con esa misma expresión de la boda, como si yo fuera un problema, una molestia. Mateo no está, dijo sin invitarme a pasar. Está de viaje. ¿Cuándo regresa? No sé. ¿Le puedes decir que vine? Si quieres, déjale un recado escrito. No creo que tenga tiempo de hablar contigo cuando regrese. Cerró la puerta. Yo me quedé ahí parada en la entrada de esa casa que debería haber sido también un poco mía. Porque yo puse cada ladrillo de la vida de mi hijo para que él pudiera llegar hasta ahí. Pero para ellos yo era solo una vergüenza. Un recordatorio incómodo de que Mateo venía de abajo, de un barrio pobre, de una madre que limpiaba casas para sobrevivir. Regresé a mi cuarto prestado. Me senté en la cama y por primera vez acepté la verdad. Mi hijo me había abandonado. Y yo no sabía por qué. Pasaron 6 meses desde el bloqueo. 6 meses en los que desperté cada mañana con la esperanza de que ese fuera el día en que él decidiera buscarme, que me llamara, que me dijera que todo había sido un malentendido. Pero ese día nunca llegó. Yo seguía viviendo en el cuarto prestado de Lupita. Ella nunca me cobró renta. Me dejaba usar su cocina. Compartía su comida conmigo cuando veía que yo no tenía. Era buena. Demasiado buena, pero yo sabía que no podía abusar de su generosidad para siempre. Necesitaba encontrar una solución. Trabajo estable, un lugar propio, algo. El problema era que a mi edad nadie quería contratarme. Demasiado vieja, demasiado lenta. Había empleos mejores con mujeres más jóvenes. Eso me decían sin decirlo. Conseguía trabajos esporádicos, limpieza por horas, cuidado de niños por la tarde, planchado, pero nunca era suficiente para juntar lo necesario para rentar algo propio. Seguía mirando mi celular todos los días, esperando, revisando, confirmando que seguía bloqueada, que Mateo seguía sin querer saber nada de mí. Hasta ese día, un martes por la tarde, el teléfono sonó, número desconocido. Yo contesté rápido, el corazón me latía fuerte. Pensé que tal vez era Mateo, que me llamaba desde otro número, que por fin iba a escuchar su voz. Hola, era una voz de mujer, joven, nerviosa. Hablaba rápido, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. ¿Es usted la señora Soledad? La mamá de Mateo. Sí, soy yo. ¿Quién habla? ¿Le pasó algo a mi hijo? Hubo un silencio breve, respiración agitada del otro lado. Luego ella dijo, me llamo Camila. Trabajo en la misma empresa que su hijo.
Soy asistente administrativa. No debería estar llamándola. Si alguien se entera de esto, puedo perder mi empleo. Pero no puedo quedarme callada. No puedo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las manos me empezaron a temblar. ¿Le pasó algo a Mateo? ¿Está bien? ¿Tuvo un accidente? No, no es eso. Él está bien físicamente. Pero, señora, hay algo que usted necesita saber. Algo grave. Mateo está siendo investigado internamente. La empresa descubrió irregularidades, desvío de fondos. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Tuve que sentarme en la cama porque las piernas ya no me sostenían. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Sí, señora. Hay movimientos financieros sospechosos en contratos que él maneja, dinero que desaparece, transferencias que no cuadran, cuentas que no coinciden. La empresa todavía no lo ha confrontado directamente porque están reuniendo todas las pruebas, están siendo muy cuidadosos, revisando cada documento, cada transacción, pero cuando lo hagan, va a ser grave, muy grave. Yo no podía hablar. La garganta se me cerró. La cabeza me daba vueltas. Mi hijo, el hijo por el que yo había sacrificado todo. ¿Robando? ¿Desviando dinero? No podía ser cierto. Tenía que haber un error. Y hay algo más, continuó Camila. Algo que usted necesita saber. Los contratos están vinculados a una empresa fantasma, una empresa que existe solo en papel, sin empleados reales, sin oficinas, sin nada. Y esa empresa está registrada a nombre de Renata, su esposa. El nombre de Renata me cayó como agua fría. Ella. Yo creo que Mateo no sabe todo lo que está pasando, dijo Camila con voz más suave. Yo lo veo todos los días en la oficina. Es una buena persona, no es de los que roban. Creo que ella lo está usando, que está moviendo dinero a través de él, usando su acceso, su firma, su puesto. Y cuando todo salga a la luz, cuando la investigación termine y presenten cargos, él va a ser el único responsable legal, porque técnicamente los contratos están bajo su supervisión. Él firmó documentos, él aprobó transferencias. Aunque no supiera completamente lo que estaba pasando, legalmente va a ser su culpa. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté con la voz quebrada. Porque yo también tengo una madre, señora. Y si alguien estuviera usando a mi hijo así, si alguien lo estuviera poniendo en peligro, yo querría saberlo. Mateo habla de usted a veces. No mucho, pero cuando lo hace, se le ve en la cara que la extraña. No sé qué pasó entre ustedes. No es mi lugar preguntar. Pero pensé que usted debería saber lo que está pasando, porque si alguien puede ayudarlo, si alguien todavía se preocupa por él, es usted. Camila me dio algunos detalles más, nombres de contratos, fechas aproximadas de las transferencias sospechosas, cantidades. Me dijo que la investigación estaba en sus etapas finales, que en cuestión de semanas, tal vez días, iban a confrontar a Mateo, y que cuando eso pasara, su vida se iba a derrumbar. Lo siento mucho, señora, dijo antes de colgar. Ojalá pudiera hacer más, pero ya me arriesgué demasiado solo con llamarla. Cuide a su hijo, aunque él no sepa que lo está haciendo. Y la llamada se cortó. Yo me quedé ahí sentada en la cama, con el teléfono todavía en la oreja, escuchando el tono de llamada terminada, mirando la pared sin ver nada realmente, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. Mi hijo estaba en peligro. Mi hijo que me había bloqueado, que me había borrado de su vida, que actuaba como si yo no existiera. Estaba a punto de perder todo, y probablemente ni siquiera lo sabía, o tal vez sí lo sabía y estaba demasiado asustado para pedir ayuda, demasiado avergonzado para admitir que había cometido un error, demasiado orgulloso para volver a la madre que abandonó. No sé cuánto tiempo me quedé así, inmóvil, pensando. El sol se puso afuera. El cuarto se oscureció. Lupita tocó la puerta para preguntarme si quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Ella insistió un poco, pero finalmente se fue. Yo seguía sentada, en la oscuridad, con una sola pregunta en la cabeza. ¿Qué iba a hacer? Porque por más que él me hubiera bloqueado, por más que me hubiera borrado de su vida, por más que me hubiera hecho sentir invisible e innecesaria, seguía siendo mi hijo,
el niño que yo cargué en mi vientre, que alimenté de mi pecho, que crié con amor, que eduqué con sacrificio, y una madre no deja de serlo aunque su hijo la abandone. Una madre no deja de amar aunque su hijo deje de amarla. Una madre no deja de proteger aunque su hijo ya no quiera su protección. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas se avergüenza de ti? Escribe en los comentarios. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando, dándole vueltas a todo en mi cabeza, tratando de encontrar una solución. Yo no tenía dinero para contratar un abogado, no tenía contactos importantes, no tenía poder, no tenía influencias, no tenía nada de lo que normalmente se necesita para ayudar a alguien en problemas legales. Pero tenía algo que Camila no sabía, algo que ni siquiera yo recordaba completamente hasta ese momento. Años atrás, cuando Mateo todavía vivía conmigo, antes de que se mudara con Renata, antes de que todo cambiara, él me había dejado una caja guardada en mi casa. Una caja de cartón grande, llena de papeles, documentos de la universidad, trabajos viejos, contratos de sus primeros empleos, cosas que ya no necesitaba pero que tampoco quería tirar. Me dijo, «Mamá, ¿puedo dejar esto aquí un tiempo? Cuando tenga más espacio lo vengo a buscar». Pero nunca vino. La caja se quedó guardada en el closet de mi cuarto, acumulando polvo, olvidada. Cuando vendí la casa y tuve que mudarme al cuarto de Lupita, guardé esa caja conmigo. No sé por qué. Tal vez porque era lo único que me quedaba de él. Tal vez porque pensé que algún día iba a volver a buscarla. La había llevado al cuarto de Lupita junto con mis pocas cosas. Estaba en el fondo del closet pequeño, detrás de mi maleta, debajo de unas cobijas viejas. Esa madrugada, cuando el cielo empezaba a aclararse, la saqué. La puse sobre la cama. Abrí la tapa con cuidado. El polvo me hizo estornudar. Adentro había exactamente lo que recordaba. Carpetas, hojas sueltas, folders amarillos con etiquetas escritas a mano, contratos antiguos de cuando él apenas empezaba en la empresa, reportes, evaluaciones, copias de certificados. Empecé a sacar todo, a organizarlo sobre la cama, revisando documento por documento, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Y entonces lo encontré. Una carpeta delgada, sin etiqueta, con hojas impresas dentro, correos electrónicos. Mateo siempre fue de los que imprimían cosas importantes. Decía que las computadoras se descomponían, que los archivos se perdían, que se borraban, que el papel no desaparecía, que el papel era permanente. Abrí la carpeta. Empecé a leer los correos uno por uno. La mayoría eran de trabajo, rutinarios, aburridos, reportes, confirmaciones, asuntos administrativos. Nada importante. Pero entonces encontré algo diferente. Correos de Renata. Muchos correos. De antes de que se casaran. Incluso de antes de que fueran novios oficiales. Mensajes que él había impreso por alguna razón que yo desconocía. Abrí el primero, leí, y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mateo, necesitas entender algo importante. Tu madre no puede ser parte de nuestro futuro. Simplemente no puede. Es una mujer tóxica. Una mujer que te va a hundir, que te va a arrastrar hacia abajo. Si de verdad quieres construir algo conmigo, si de verdad quieres que esto funcione, necesitas cortar raíces enfermas. Necesitas dejarla ir. Cerré los ojos. Respiré hondo. Seguí leyendo. Otro correo. Fecha. 2 semanas después. Mateo, ya hablamos de esto. No puedes seguir visitándola tanto. La gente de mi familia va a empezar a hacer preguntas. ¿Qué van a pensar cuando sepan que tu mamá vive en un cuarto prestado? ¿Que no tiene casa propia? ¿Que trabaja limpiando casas ajenas? Eso nos hace quedar mal a los dos. A ti más que a mí, porque tú eres el hijo. Tú eres el que permite esa situación. Si quieres que mi familia te respete, necesitas poner distancia. Necesitas mostrarles que ya no eres ese chico pobre que vino de abajo, que ya eres otra cosa, alguien mejor.
Las manos me temblaban. Seguí sacando hojas, leyendo, otro correo, y otro, y otro. Todos con el mismo veneno, con la misma intención. Tu madre no tiene nada que ofrecerte ya. Vendió todo lo que tenía. Gastó todo el dinero de tu papá. Es una carga económica, una carga emocional, y las cargas solo arrastran hacia abajo, solo te impiden avanzar. Si me amas de verdad, si de verdad quieres un futuro conmigo, aléjate de ella. Mateo, mi papá me preguntó por tu familia. Le dije que tu mamá vivía lejos, que casi no la veías. No podía decirle la verdad. Hubiera sido muy vergonzoso. Para los dos. Por favor, entiende que esto no es por maldad, es por nuestro bien, por nuestro futuro. Necesitamos construir una imagen, una reputación, y tu madre no encaja en esa imagen. Lo siento, pero es la verdad. Hay más de 20 correos así, más de 20. Todos guardados, todos impresos, todos con el mismo patrón. Renata diciéndole que yo era vergüenza, que yo era un problema, que yo era un obstáculo, que yo era tóxica, que yo lo iba a hundir, que yo no merecía estar en su vida. Y Mateo nunca me mostró esos correos. Nunca me dijo lo que ella pensaba de mí. Nunca me defendió. Tal vez porque tenía vergüenza, o tal vez porque en el fondo estaba de acuerdo con ella. Tal vez él también pensaba que yo era una carga, que yo era vergüenza, que yo ya no tenía nada que ofrecerle. Cerré la carpeta, la puse a un lado. Respiré profundo. Seguí revisando la caja. Al final, debajo de todo, encontré más documentos. Contratos de la empresa, algunos con la firma de Mateo, otros sin firmar todavía. Tenían anotaciones a mano en los márgenes, números, cuentas, fechas, nombres de empresas. No entendía todo. No soy abogada, no soy contadora, pero entendía lo suficiente para saber que esos papeles eran importantes, que podían ser pruebas, que podían demostrar algo. Revisé cada hoja, cada contrato. Algunos tenían marcas con resaltador amarillo, otros tenían notas adhesivas pegadas, recordatorios, instrucciones, algunas escritas por Mateo, otras con letra diferente, más femenina, probablemente de Renata. Organicé todo sobre la cama. Separé los correos de los contratos de los documentos personales. Hice grupos, categorías, tratando de entender qué tenía exactamente entre las manos. El sol ya había salido completamente. La luz entraba por la ventana pequeña del cuarto. Afuera escuchaba los sonidos de la mañana. Carros, gente caminando, la vecina barriendo su entrada. La vida continuaba normal para todos. Pero para mí, todo acababa de cambiar. Cerré la caja después de sacar lo importante. La volví a guardar en el closet. Los documentos los dejé sobre la cama. Me senté en la orilla. Los miré. Y por primera vez en meses. Por primera vez desde que Mateo me bloqueó. Lloré. No de rabia, no de dolor, sino de algo más profundo, más complejo, de entender que mi hijo no me había abandonado porque quisiera realmente, sino porque alguien le había metido veneno en la cabeza. Gota a gota, mensaje tras mensaje, correo tras correo, hasta que él creyó que yo era el veneno, que yo era el problema, que yo era lo que tenía que eliminar de su vida para poder ser feliz. Y esa comprensión dolía más que el abandono mismo, porque significaba que todo este tiempo él no actuó por maldad, actuó por manipulación, por control, por miedo a perder a la mujer que amaba. Y esa mujer que le había llenado la cabeza de mentiras, esa mujer que me había convertido en su enemiga, ahora lo estaba usando, lo estaba poniendo en peligro, y probablemente lo iba a destruir. Pasé 3 días completos pensando qué hacer. Los papeles estaban sobre la mesa del cuarto. Yo los miraba cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir. Los leía una y otra vez, tratando de entender completamente lo que tenía, tratando de decidir cuál era el siguiente paso. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Las opciones daban vueltas en mi cabeza. Podía quedarme callada. Dejar que Mateo enfrentara solo las consecuencias de sus decisiones.
Él me había bloqueado, me había borrado de su vida, me había hecho invisible. ¿Por qué debería ayudarlo? ¿Por qué debería mover un dedo por alguien que actuó como si yo no existiera? Sería justo, sería merecido. Él hizo su cama, ahora que duerma en ella. Pero cada vez que pensaba eso, cada vez que me convencía de que debía dejarlo caer, veía su cara, no la del hombre de traje que me ignoraba, no la del hijo que me bloqueó sin explicación, sino la del niño que yo crié, el niño de 5 años que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, el niño de 8 que me traía flores del parque, el niño de 12 que me decía «Te amo, mamá», antes de dormir cada noche, el niño de 16 que me abrazó llorando el día que murió su papá. Ese niño seguía siendo mi hijo, aunque él ya no me viera como su madre, aunque hubiera decidido borrarme, aunque hubiera elegido a Renata sobre mí, seguía siendo el niño que yo parí, que alimenté, que cuidé cuando estaba enfermo, que consolé cuando estaba triste, y una madre no deja de serlo. No importa cuánto duela, no importa cuánto la rechacen. Tomé una decisión en la madrugada del 4.º día. Iba a ayudarlo, no porque él me lo pidiera, no porque me lo mereciera, sino porque era lo correcto. Porque si yo no lo hacía, nadie más lo haría. Pero iba a hacerlo directamente, no de forma anónima. Iba a ir a su empresa, a enfrentarlo, a ponerle los documentos enfrente, a obligarlo a ver lo que había estado ignorando. Y si me rechazaba de nuevo, al menos habría intentado salvarlo. Al menos habría cumplido con lo que una madre debe hacer: proteger a su hijo. Siempre, incluso cuando el hijo no quiere ser protegido. Me arreglé lo mejor que pude esa mañana. Me bañé, me peiné el cabello hacia atrás, me puse el vestido azul claro, el mismo de su graduación, el mismo de su boda, el único presentable que tenía. Me maquillé un poco, no mucho, solo lo suficiente para no verme tan cansada, tan acabada, tan vieja. Guardé los documentos importantes en una bolsa de plástico. Los envolví bien para que no se mojaran si llovía. Tomé mi bolso, mi cartera, las llaves del cuarto, y salí. Tomé 2 autobuses para llegar al edificio donde trabajaba Mateo. El viaje duró casi 2 horas, 2 horas en las que practiqué mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a enfrentarlo, qué palabras iba a usar. Pero cuando llegué, cuando vi ese edificio enorme de vidrio y acero, cuando vi a toda esa gente elegante entrando y saliendo con sus trajes caros y sus teléfonos modernos, toda mi preparación mental desapareció. Me sentí pequeña, fuera de lugar, invisible, una mujer vieja de un barrio pobre tratando de entrar a un mundo que no le pertenecía. Casi me regreso, casi tomo el autobús de vuelta, pero pensé en Mateo, en el peligro que corría, y entré. El guardia de seguridad me miró con desconfianza cuando me acerqué. «¿A dónde va, señora?» «Al departamento legal», dije con voz que intentaba sonar segura. «¿Tiene cita?» «No. Pero tengo documentos importantes que entregar». Él me revisó de arriba abajo. Miró mi vestido viejo, mi bolso gastado, mi cara de mujer que no pertenecía a ese lugar. ¿Documentos de qué? Es confidencial. Necesito entregarlos directamente al departamento legal. Él suspiró, tomó el teléfono, llamó a alguien, habló en voz baja, colgó. «Piso 12», dijo señalando los elevadores. «Gracias». Subí en el elevador. Las paredes eran de metal brillante. Podía ver mi reflejo distorsionado. Me veía pequeña, asustada, fuera de lugar. Las puertas se abrieron en el piso 12. Salí al pasillo. Era amplio, limpio, con pisos de mármol, paredes blancas, cuadros modernos, plantas decorativas, oficinas con paredes de vidrio a los lados, gente trabajando en computadoras, hablando por teléfono, moviéndose de un lado a otro con papeles en las manos. Caminé por el pasillo buscando el departamento legal, y entonces lo vi, al final del corredor, parado frente a una oficina, de traje azul marino, el cabello peinado hacia atrás con gel, los zapatos brillantes, el celular en la mano. Mateo, mi hijo, estaba ahí, a menos de 30 metros de distancia, hablando con 2 colegas, un hombre mayor, una mujer joven. Los 3 sonreían,
Conversaban. Mateo se veía bien, profesional, exitoso, feliz, como si nada malo estuviera pasando en su vida, como si no tuviera problemas, como si no estuviera a punto de perderlo todo. Yo me quedé paralizada, congelada en medio del pasillo. Mi plan de entregar los documentos al departamento legal se evaporó, porque ahí estaba mi hijo, después de 6 meses, y no sabía si tenía el valor de acercarme, de hablarle, de enfrentar su rechazo otra vez. Pensé en dar media vuelta, en correr hacia el elevador, en desaparecer antes de que me viera, pero ya era tarde. Él levantó la vista. Sus ojos recorrieron el pasillo distraídamente y se encontraron con los míos. El tiempo se detuvo. Vi cómo su rostro cambiaba. La sonrisa desapareció. Los ojos se abrieron. La cara se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Dijo algo rápido a sus colegas, palabras que yo no alcancé a escuchar, y caminó hacia mí, rápido, nervioso, con pasos largos. «Mamá». Su voz sonaba extraña, ahogada, como si no pudiera creer que yo estuviera ahí, como si mi presencia fuera imposible. «¿Qué haces aquí?». No dije nada inmediatamente. Solo lo miraba. Después de 6 meses, después de tantas llamadas rechazadas, después de tantos mensajes sin respuesta, ahí estaba, frente a mí, mi hijo, el que me abandonó, el que me bloqueó, el que actuó como si yo hubiera muerto y no sabía si abrazarlo, si gritarle, si llorar, si irme. «Ven», dijo tomándome del brazo, su mano en mi brazo. Después de tanto tiempo sin ningún contacto, me llevó hacia una sala pequeña al final del pasillo. Abrió la puerta, me hizo pasar, cerró la puerta detrás de nosotros. La sala era pequeña, una mesa, 4 sillas, una ventana que daba al edificio de enfrente. Nada más. «¿Qué haces aquí?», repitió. Su tono era diferente ahora, más duro, casi enojado, como si mi presencia fuera una ofensa. «Vine a ayudarte», dije. La voz me salió más débil de lo que quería, más quebrada. «¿Ayudarme? ¿De qué hablas? ¿Cómo supiste dónde trabajo?» «Sé lo que está pasando, Mateo. Sé lo de la investigación, sé lo de Renata, sé lo de los contratos. Sé todo». Vi cómo se quedaba inmóvil, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El color desapareció completamente de su cara. «¿Quién te dijo eso?». «No importa quién me lo dijo. Lo que importa es que traje documentos, papeles que pueden ayudarte, que pueden protegerte». Saqué la bolsa de plástico de mi bolso, la puse sobre la mesa. Él la miró, pero no la tocó, como si tuviera miedo de lo que había adentro. «Mamá, no entiendes nada. Esto no es asunto tuyo. No tienes por qué estar aquí. Tú eres mi asunto», le dije mirándolo directo a los ojos, tratando de mantener la voz firme. «Siempre lo has sido, aunque tú ya no quieras que lo sea, aunque me hayas bloqueado, aunque me hayas borrado, aunque actúes como si yo no existiera, sigo siendo tu madre. Y las madres no abandonan a sus hijos, aunque los hijos abandonen a sus madres». Mateo cerró los ojos. Respiró hondo. Se pasó las manos por la cara. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba completamente diferente. Cansada, rota, derrotada. «Yo ya sabía, mamá». Lo dijo en voz baja, casi en un susurro. Me quedé helada. «¿Qué?». Ya sabía lo de Renata. Lo descubrí hace 4 meses. Descubrí que ella estaba usando mi acceso para mover dinero, que registró una empresa fantasma a su nombre, que me estaba usando como pantalla, como escudo. Lo sé todo. Hace meses que lo sé. «¿Y por qué no hiciste nada? ¿Por qué no la denunciaste? ¿Por qué no pediste ayuda?». «Porque me amenazó. Dijo que si la denunciaba, si intentaba separarme de ella, si hablaba con alguien, ella me expondría como cómplice. Los contratos están bajo mi supervisión. Técnicamente yo soy el responsable de cada transacción, de cada transferencia. Yo firmé documentos, yo aprobé cosas. Y ella tiene abogados, mamá. Buenos abogados, caros, conectados. Si esto sale a la luz tal como están las cosas ahora, yo voy preso. No ella, yo». «¿Y el bloqueo?», pregunté. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. «¿Por qué me bloqueaste? ¿Por qué cambiaste tu número? ¿Por qué me borraste de tu vida?». Él me miró.
Y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos también. Para protegerte, mamá. Renata empezó a hacer preguntas sobre ti. ¿Dónde vivías? Si tenías dinero ahorrado. Si te veías seguido. Si sabías algo sobre mi trabajo. Empecé a tener miedo. Miedo de que te usara contra mí. De que te presionara. De que te amenazara. O peor, que te hiciera daño para obligarme a hacer lo que ella quería. Así que te bloqueé. Cambié mi número. Te alejé completamente. Dejé de contestar tus llamadas. Dejé de leer tus mensajes. Porque pensé que si no sabías nada, si estabas completamente fuera de mi vida, estarías a salvo. Estarías protegida. No podría usarte. Las lágrimas ya me caían. No podía detenerlas. Pero esa no era protección, Mateo. Eso fue abandono. Me dejaste sola. Me bloqueaste sin explicación. Pasé 6 meses sin saber si estabas vivo o muerto. Sin saber si te había pasado algo. Sin saber por qué de repente dejé de existir para ti. Debiste confiar en mí. Debiste hablarme. Yo te hubiera ayudado. Siempre te habría ayudado. Él se quebró. La voz se le rompió. Lo sé y lo siento. Pero tenía tanto miedo, mamá. Tanto miedo de que ella te hiciera daño, de que te buscara, de que te amenazara. Pensé que era mejor que me odiaras a que estuvieras en peligro. Pero me equivoqué. Me equivoqué en todo. Nos quedamos en silencio. Los dos llorando. Los dos mirándose. Y por primera vez en años, realmente en años, vi a mi hijo. No al hombre exitoso, no al profesional de traje, no al esposo de Renata, sino a mi hijo, al niño asustado, al joven perdido, al hombre que no sabía cómo salir del problema en el que estaba metido. Y entendí. Entendí que él también estaba sufriendo, que él también estaba atrapado, que él también necesitaba ayuda, que no me había abandonado por maldad, sino por miedo, por manipulación, por amor equivocado hacia la persona equivocada. Pero entender no borraba el dolor, no borraba los 6 meses de silencio, no borraba las noches que pasé llorando sola, no borraba nada. Solo lo hacía más complicado, más difícil de procesar. Abrí la bolsa de plástico, saqué los documentos, los puse sobre la mesa de la sala. Uno por uno, despacio. Mateo los miraba sin tocarlos todavía, con los ojos todavía húmedos, con la respiración todavía agitada. «¿Qué es esto?», preguntó con voz cansada. «Pruebas», le dije. «Correos de Renata, contratos viejos, documentos que tú dejaste guardados en mi casa hace años, cosas que nunca viniste a buscar». Él extendió la mano, tomó uno de los correos impresos, empezó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo fruncía el ceño, cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos empezaban a temblar ligeramente. Este correo yo no lo recordaba. «Hay más», le dije. 20 correos donde ella te dice que te alejes de mí, donde te convence de que soy tóxica, de que soy una carga, de que te voy a hundir, donde te dice que me borres de tu vida si de verdad la amas. Mateo siguió leyendo. Tomó otro correo, luego otro, uno tras otro. Las manos le temblaban más con cada página, la mandíbula cada vez más apretada, los ojos cada vez más rojos. Cuando terminó de leer todos los correos, dejó los papeles sobre la mesa. Se cubrió la cara con las manos. Se quedó así, quieto, respirando profundo, tratando de controlarse. Yo esperé. No dije nada. Solo dejé que procesara, que entendiera, que viera la verdad completa por primera vez. Después de 1 minuto largo, bajó las manos. Me miró. «No sabía que era tan grave», dijo con la voz quebrada. «Sabía que ella no te quería cerca, que le molestaba cuando te mencionaba, que prefería que no te viera, pero pensé que era solo incomodidad normal, celos de nuera. No pensé que fuera algo planeado, algo sistemático. Es peor de lo que crees, mijo. Ella no solo te alejó de mí, te aisló completamente, destruyó nuestra relación paso a paso, correo tras correo, para que no tuvieras a nadie más que a ella, para que dependieras de ella,
para que cuando llegara el momento de usarte, no tuvieras forma de escapar, no tuvieras a quién acudir, no tuvieras apoyo de nadie. Mateo se levantó de la silla. Empezó a caminar de un lado a otro de la sala pequeña. Se pasaba las manos por el cabello, por la cara. Respiraba agitado. Toda mi vida con ella fue mentira. Todo, cada palabra, cada promesa, cada te amo. Todo fue manipulación. Todo fue para usarme. Volvió a sentarse. Puso los codos sobre la mesa, la cabeza entre las manos, y empezó a llorar. No dramáticamente, no con sollozos fuertes, sino en silencio, con lágrimas que caían sin control, con el cuerpo temblando ligeramente. Yo quería levantarme, abrazarlo, consolarlo como cuando era niño, pero algo me detuvo. El dolor todavía estaba ahí, el abandono, los 6 meses de silencio, las llamadas sin respuesta. No podía simplemente olvidar todo eso, no todavía. Dejé que llorara, que sacara todo lo que había guardado. Después de varios minutos, se limpió la cara con las manos. Levantó la cabeza. Me miró con los ojos rojos e hinchados. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No sabes cuánto. Yo quería decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba, que nada importaba, pero no podía, porque no era cierto. No todo estaba bien, y las cosas sí importaban. Ya lloramos después, le dije con voz firme. Ahora necesito que me digas todo lo que sabes. Todo. Cada detalle de lo que Renata hizo. Cada movimiento de dinero sospechoso. Cada contrato comprometido. Cada amenaza que ella te hizo. Si vamos a salir de esto, si vamos a salvarte, necesito que confíes en mí. Necesito que me cuentes absolutamente todo. Él asintió. Se limpió la cara de nuevo. Respiró hondo. Y empezó a hablar. Me contó todo. Los contratos fantasma que Renata creó. Las transferencias de dinero a cuentas en el extranjero. Más de 3 millones de pesos desviados en 2 años. Los nombres falsos de empresas que no existían. Las firmas que ella falsificó. Los documentos que lo hizo firmar sin leer completamente. Las amenazas que le hizo cuando descubrió que él sabía. Todo. Hablamos durante más de 3 horas. Yo tomaba notas en una libreta vieja que llevaba en el bolso. Organizaba la información. Hacía preguntas. Pedía fechas exactas. Nombres completos. Cantidades precisas. Mateo me miraba sorprendido mientras yo escribía. Como si no pudiera creer que yo entendiera algo de todo eso. Mamá, ¿cómo sabes hacer esto? Trabajé 18 años como asistente administrativa antes de casarme con tu papá. Sé leer contratos, sé organizar información, sé identificar irregularidades cuando las veo. No soy abogada, mijo, pero tampoco soy tonta. Él bajó la mirada, avergonzado. Nunca pensé que fueras tonta, mamá. Entonces no debiste tratarme como si lo fuera. Cuando terminamos de organizar toda la información, saqué mi celular viejo. Busqué el número que Camila me había dejado guardado. Lo marqué. Ella contestó al tercer tono. ¿Señora Soledad? Sí, soy yo. Estoy aquí con Mateo, en su empresa. Necesitamos tu ayuda. Hubo un silencio del otro lado. Largo. Tenso. Señora, yo ya me arriesgué mucho solo con llamarla. Si alguien se entera de que hablé con usted, pierdo mi trabajo. Lo sé. Y te lo agradezco. Pero ahora necesitamos dar el siguiente paso. La empresa ya tiene su propia investigación interna andando. Lo que necesitamos es que nos digas exactamente dónde podemos encontrar los archivos que respalden lo que Mateo va a declarar. No necesitas darnos nada directamente. Solo dinos dónde buscar. La propia auditoría interna los va a encontrar. Otro silencio. Más largo. Eso es menos arriesgado, dijo finalmente. Pero igual es peligroso. Lo sé, pero es más peligroso para mi hijo si no hacemos nada. Si dejamos que esto siga. Renata va a destruirlo, y él no merece eso. Ayúdanos, Camila. Por favor. Escuché su respiración del otro lado, profunda, nerviosa. Está bien, dijo. Les voy a decir exactamente qué carpetas revisar en el servidor compartido, qué fechas buscar, qué nombres de archivo. Ustedes presentan la denuncia formal.
Cooperan completamente y dejan que la auditoría haga su trabajo. Cuando revisen esas carpetas van a encontrar todo, y mi nombre nunca va a aparecer. Gracias, Camila, de verdad. Cuiden a Mateo, señora. Y colgó. Mateo me miraba con algo que no había visto en años. Esperanza mezclada con miedo. ¿Crees que funcione? No lo sé, mijo, pero es nuestra mejor oportunidad. Y si cooperas completamente desde ahora, si te adelantas a la investigación en lugar de esperar a que te confronten, tienes una posibilidad. Una oportunidad de salir de esto sin cargos criminales. Miró los documentos sobre la mesa, los correos, los contratos, las notas que yo había tomado. ¿Y tú?, preguntó. ¿Por qué estás haciendo esto? Después de todo lo que hice, me quedé en silencio un momento. Porque eres mi hijo, y una madre no deja de serlo, ni siquiera cuando el hijo la abandona. Si has vivido una traición parecida, cuéntame en los comentarios cómo la enfrentaste. Tu historia puede ayudar a alguien más. Presentamos la denuncia formal 3 días después. Primero fuimos al departamento legal interno de la empresa. Un abogado joven nos recibió en una oficina grande. Nos pidió que explicáramos la situación. Mateo habló primero, con voz temblorosa, con las manos sudadas. Contó todo, desde el principio. Cómo conoció a Renata, cómo se casaron, cómo ella empezó a pedirle favores pequeños en el trabajo, firmar un documento aquí, aprobar una transferencia allá, cosas que parecían normales, rutinarias, cómo esos favores se fueron haciendo más grandes, más complicados, más sospechosos, cómo él empezó a hacer preguntas, cómo ella lo tranquilizaba. Le decía que todo estaba bien, que eran procedimientos normales, que no se preocupara. Cómo hace 4 meses él descubrió la verdad. Las cuentas fantasma, el dinero desviado, más de 3 millones de pesos, la empresa registrada a nombre de Renata que no existía realmente. Cómo cuando la confrontó, ella lo amenazó. Le dijo que si hablaba, si denunciaba, si se separaba de ella, lo expondría como cómplice. Que él había firmado todo, que técnicamente era su responsabilidad, que ella tenía abogados que lo destruirían. El abogado escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas. Su expresión no cambiaba, no mostraba si nos creía o no. Cuando Mateo terminó, yo puse sobre el escritorio toda la documentación que habíamos organizado. El abogado empezó a revisar, hoja por hoja, lentamente, con atención, los correos de Renata, los contratos comprometidos, las notas de Camila sobre dónde encontrar más pruebas en los servidores, las pruebas de las amenazas, todo. Pasaron 2 horas. El abogado no decía nada, solo leía, revisaba, comparaba documentos, hacía anotaciones en un blog. Yo miraba a Mateo de vez en cuando. Él estaba pálido, las manos entrelazadas sobre las piernas, la mirada fija en el escritorio, esperando. Finalmente el abogado levantó la vista. Esto es grave, dijo, muy grave. Si todo lo que está aquí es verídico, estamos hablando de fraude corporativo a gran escala, desvío de fondos de proyectos públicos, falsificación de documentos oficiales, lavado de dinero. Es verídico, dijo Mateo. Todo es real. Cada palabra, cada documento. El abogado asintió. Ya teníamos una investigación interna corriendo, pero esto acelera todo. Con esta información y tu cooperación completa, podemos construir un caso sólido. Vamos a necesitar acceso a todo. Tus correos, tus cuentas, cada documento que hayas firmado, cada conversación que recuerdes con Renata sobre estos contratos. ¿Contra Renata?, preguntó Mateo. Sí. Las pruebas muestran claramente que ella fue quien orquestó todo, que te manipuló, que te amenazó, que te usó. El hecho de que te estés adelantando a confrontar esto antes de que terminemos la investigación juega a tu favor. Muestra buena fe, cooperación. Pero tengo que ser honesto contigo. Vas a perder tu trabajo. Los contratos estaban bajo tu supervisión. Aunque no fuiste cómplice, hubo negligencia grave de tu parte. Firmaste documentos sin revisar completamente. Confiaste ciegamente. La empresa no puede mantenerte en tu puesto después de esto. Mateo asintió. Lo entendía, lo aceptaba.
Solo quiero que ella no se salga con la suya, dijo. Solo quiero que pague por lo que hizo. El abogado le extendió la mano. Vamos a hacer todo lo posible. Te voy a enviar con recursos humanos para formalizar tu declaración y tu salida de la empresa. Será una renuncia forzada por reestructuración, no un despido por causa. Eso te ayudará cuando busques otro trabajo. Gracias, dijo Mateo. De verdad. Después fuimos directamente a presentar la denuncia a las autoridades financieras correspondientes. Otra oficina, otros abogados, otra explicación de todo, otra revisión de documentos, más horas de espera, más preguntas, más declaraciones, pero al final del día la denuncia estaba presentada, oficial, registrada. Ya no había vuelta atrás. La investigación interna de la empresa se intensificó inmediatamente. Llamaron a Mateo todos los días durante una semana para interrogatorios exhaustivos. Le pidieron acceso a sus cuentas bancarias personales, a sus correos, a sus archivos, a todo. Él cooperó completamente. No ocultó nada. Respondió cada pregunta con honestidad brutal. Les dio cada documento que le pidieron. Admitió cada error que había cometido. Revisaron las carpetas que Camila había indicado. Encontraron todo lo que ella había dicho que encontrarían. Y más. Mucho más. Renata no sabía nada de esto durante esa semana. Seguía actuando normal. Llegaba a la casa como siempre. Preguntaba cómo estuvo el día de Mateo. Cenaban juntos. Dormían en la misma cama. Ella confiada, segura, creyendo que todo seguía bajo su control, que Mateo seguía siendo su marioneta, que nunca se atrevería a hablar. Mateo me contaba que cada noche junto a ella era una tortura. Fingir normalidad, sonreír, responder sus preguntas. Sabiendo lo que venía. Sabiendo que en cualquier momento todo iba a explotar. Hasta que llegó la convocatoria. Una reunión con el Consejo Administrativo. Fecha, hora. Asunto. Irregularidades en contratos de obras públicas. Renata fue convocada. Mateo también. Ella no sospechó nada al principio. Pensó que era una reunión rutinaria, una auditoría normal, una más de las muchas que tenía la empresa. Se arregló esa mañana como siempre. Ropa cara, maquillaje perfecto, cabello impecable, bolsa de marca, zapatos de diseñador, la imagen de la mujer exitosa, poderosa, intocable. Yo estaba afuera del edificio. Mateo me había pedido que no entrara, que esperara en el parque de enfrente, que todo iba a salir bien. Pero yo no podía quedarme quieta en casa. Necesitaba estar cerca, necesitaba saber qué pasaba. Me senté en una banca del parque. Desde ahí podía ver la entrada principal del edificio. La gente entraba y salía. Vida normal, rutina normal. Pero adentro se estaba decidiendo el futuro de mi hijo. Pasaron 2 horas. Yo miraba el reloj cada 5 minutos. Rezaba, pedía, suplicaba que todo saliera bien. Luego 3 horas. Luego 4. El sol empezaba a bajar. Yo seguía esperando. Y entonces vi movimiento en la entrada. Guardias de seguridad. Varios. Saliendo rápido. Gente con trajes. Directivos probablemente. Y en medio de todos, Renata. Pero ya no caminaba con esa seguridad de la mañana. Ya no tenía esa postura erguida, esa actitud de mujer poderosa. Iba escoltada por 2 guardias, uno de cada lado, la cara descompuesta, pálida, el maquillaje corrido, como si hubiera llorado. Gritaba algo que yo no alcanzaba a escuchar desde donde estaba. Señalaba hacia arriba, hacia las oficinas, hacia el edificio. Trataba de zafarse de los guardias, pero ellos la sujetaban firme. La llevaron hasta un carro negro que estaba estacionado en la entrada. La metieron en el asiento trasero. El carro arrancó, se fue. Yo me quedé mirando, sin poder creer completamente lo que acababa de ver. Renata, la mujer que destruyó mi relación con mi hijo, la mujer que lo manipuló, que lo usó, que casi lo destruye, siendo llevada por guardias, como una criminal. Mateo salió 15 minutos después. Caminó despacio hacia el parque. Cuando me vio, aceleró el paso. Llegó a la banca. Se sentó a mi lado. No dijo nada inmediatamente. Solo se quedó ahí, mirando al frente, respirando profundo. ¿Qué pasó?,
Pregunté finalmente. Se acabó, mamá. Presentaron todas las pruebas al consejo, los correos, los contratos, los registros bancarios, las transferencias a las cuentas fantasma, los más de 3 millones de pesos desviados de proyectos de vivienda popular. Todo. Renata entró a la sala confiada, pensando que era una auditoría rutinaria. Cuando vio todos los documentos sobre la mesa, cuando el director empezó a leer los cargos en voz alta, cuando entendió lo que estaba pasando, intentó culparme. Gritó que yo sabía todo desde el principio, que éramos cómplices, que yo la estaba traicionando, que esto era venganza porque yo quería divorciarme, pero los documentos demostraban lo contrario. Las fechas exactas en que yo descubrí el fraude, los correos donde ella me amenazaba, mi denuncia voluntaria antes de que la investigación me alcanzara, mi cooperación total desde el primer día. Los servidores mostraban que yo nunca accedí a las carpetas donde estaban los archivos más comprometedores, que solo firmé lo que ella me puso enfrente. No pudo hacer nada. El director llamó a seguridad y la sacaron. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo? Me despidieron. Firmé mi renuncia forzada esta tarde. Los contratos estaban bajo mi supervisión. Aunque cooperé, aunque no fui cómplice, hubo negligencia grave de mi parte. No revisé lo que debía. Confié ciegamente. Firmé sin leer completamente. Eso fue mi error. Y lo acepto. Es lo que merezco. Pero gracias a que me adelanté, a que cooperé completamente desde antes de que me confrontaran, no voy a enfrentar cargos criminales. El abogado me lo confirmó hace una hora. Legalmente estoy limpio. Solo perdí el trabajo. Nos quedamos sentados en la banca, los dos en silencio, viendo cómo el sol se ponía, cómo el cielo se ponía naranja, luego rosa, luego morado. Mateo perdió mucho ese día, su trabajo, su esposa, su reputación, la vida que creía tener. Todo se derrumbó en cuestión de horas, pero por primera vez en 6 meses, por primera vez desde que me bloqueó. Estaba sentado junto a mí, hablándome, confiando en mí, y eso tenía que significar algo. Los padres de Renata aparecieron al día siguiente. Llegaron a la empresa exigiendo ver al director, amenazando con demandas millonarias, gritando que todo era un malentendido, que su hija jamás haría algo así, que Mateo la había manipulado a ella, que alguien la había incriminado. Pero cuando el director les mostró las pruebas, cuando les enseñó los documentos, cuando les explicó la magnitud del fraude y el hecho de que involucraba fondos públicos destinados a vivienda popular, se fueron en silencio, pálidos, destrozados. Esa familia que siempre me miró con desprecio, que me hizo sentir pequeña, insignificante, indigna de estar cerca de su hija perfecta. Ahora tenían que ver cómo esa hija era acusada formalmente de desvío de fondos públicos, de fraude a gran escala, de manipulación, de amenazas, de lavado de dinero, todo lo que creyeron tener, el prestigio, la reputación, el apellido intachable, se vino abajo. Renata fue arrestada formalmente 3 días después. Las autoridades financieras y la Fiscalía Anticorrupción terminaron su investigación preliminar. Encontraron más irregularidades de las que nosotros habíamos documentado, más cuentas fantasma, más transferencias ilegales, más empresas falsas. Había estado desviando dinero durante casi 2 años. Cantidades enormes, más de 5 millones de pesos en total cuando sumaron todo. Fondos de programas sociales, proyectos de vivienda popular, dinero que debía haber ido a familias necesitadas, todo a cuentas en el extranjero, todo bajo nombres falsos, todo usando a Mateo como pantalla. Los cargos fueron gravísimos, múltiples: fraude a programas federales, desvío de fondos públicos, falsificación de documentos oficiales, lavado de dinero, asociación delictuosa, amenazas. Cada cargo con años de prisión potencial, y como involucraba fondos destinados a programas sociales, las penas se duplicaban. Sus abogados caros intentaron negociar, ofrecer acuerdos, reducir cargos, devolver el dinero, pero las pruebas eran demasiado sólidas, demasiado claras, demasiado contundentes,
y el hecho de que el dinero provenía de programas para familias de escasos recursos hacía imposible cualquier acuerdo favorable. La opinión pública se enteró. Los medios cubrieron el caso. El escándalo fue enorme. No había forma de escapar. El juicio duró 8 meses. Mateo tuvo que testificar, contar todo frente al juez, admitir su negligencia, explicar cómo fue manipulado, mostrar las amenazas. Fue doloroso, humillante, pero necesario. Yo fui a cada audiencia, me senté en la última fila. Mateo sabía que estaba ahí, y eso parecía darle fuerza. La sentencia llegó finalmente. 14 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 10. Las penas se habían acumulado: fraude a programas federales, desvío de fondos destinados a vivienda popular, lavado de más de 5 millones de pesos. Cada delito sumaba años, y el juez fue claro: el dinero robado era de los más vulnerables, de familias que esperaban una casa, de niños que esperaban escuelas, de comunidades que esperaban infraestructura. Eso no tenía perdón. Mateo no fue al juzgado el día de la sentencia. Ya había testificado, ya había cooperado. Su parte estaba terminada. Me llamó esa tarde. ¿Cuántos años? 14. Escuché su respiración del otro lado. Larga, profunda. Bien, dijo finalmente. Que pague por todo. Mateo no me pidió volver a su vida inmediatamente después de todo, y yo no abrí los brazos esperando que todo volviera a ser como antes, porque sabíamos que no podía ser como antes, que era imposible. Demasiado había pasado, demasiado tiempo perdido, demasiadas palabras no dichas, demasiadas lágrimas derramadas en silencio, demasiado dolor acumulado. La primera semana después del juicio no nos hablamos. Los dos necesitábamos espacio, tiempo para procesar todo lo que había pasado, para entender qué significaba para cada uno, para decidir qué queríamos hacer ahora. Él rentó un cuarto pequeño en un edificio viejo del centro, parecido al mío, tal vez peor, sin elevador, con baño compartido, con paredes delgadas donde se escuchaba todo. La caída fue dura. De una casa bonita en colonia cara a un cuarto de 300 pesos la semana. De trajes caros a la misma ropa repetida todos los días. De restaurantes elegantes a tacos de la esquina. De gerente a desempleado, con antecedentes laborales manchados. Empezó a buscar trabajo. Envió currículums a todas partes, pero nadie lo llamaba. El despido de su empresa anterior estaba en su historial. Las razones eran públicas. Aunque no enfrentó cargos criminales, aunque cooperó, aunque quedó limpio legalmente, el estigma quedó. Su nombre había salido en los periódicos, en las noticias, asociado al escándalo. Nadie quería contratar a alguien con esa mancha en su pasado. Sus ahorros se acabaron rápido. El abogado que contrató para protegerse durante la investigación. El abogado que contrató para su divorcio. La renta del cuarto, la comida, el transporte, las deudas que Renata había dejado a su nombre y que ahora tenía que pagar. En 3 meses ya no le quedaba nada. Se veía diferente cuando lo vi en la calle un día. 2 meses después del juicio, más delgado, más cansado, con barba crecida porque no tenía dinero para la navajería, con ropa arrugada porque no tenía plancha, con zapatos gastados, con la cara de alguien que había envejecido 10 años en 3 meses. Nos cruzamos en el mercado, los dos comprando verduras baratas, los dos buscando las ofertas, los dos en el mismo mundo ahora, el mundo de los que cuentan cada peso. Nos miramos, nos reconocimos, nos saludamos con un gesto de cabeza, incómodo, torpe. Ninguno sabía qué decir. Ninguno sabía cómo empezar una conversación después de todo. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Su voz sonaba diferente, más opaca, más cansada. Bien. ¿Y tú? Sobreviviendo, tratando. Silencio incómodo. Gente pasando a nuestro alrededor, empujándonos sin querer. La vida siguiendo normal para todos menos para nosotros. Nos vemos, mamá. Nos vemos, mijo. Y cada uno siguió su camino. Yo con mis verduras, él con las suyas,
Dos personas que alguna vez fueron todo el uno para el otro, ahora apenas capaces de mantener una conversación de 30 segundos. Pero esa noche, ya tarde, cuando yo estaba acostada en mi cama tratando de dormir, recibí un mensaje suyo, largo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Bloquearte, abandonarte, dejarte sola cuando más me necesitabas, hacerte sentir que no importabas, que eras una vergüenza, que eras un estorbo. Pero quiero que sepas algo. Necesito que lo sepas. Lo que ella decía de ti en esos correos, que eras tóxica, que eras una carga, que me ibas a hundir. Nunca lo creí completamente. Una parte de mí siempre supo que estaba mal, que lo que me pedía que hiciera era cruel, que alejarte era traicionarte. Pero tuve miedo, miedo de perderla, miedo de quedarme solo, miedo de admitir que me había equivocado al elegirla, miedo de que tuviera razón sobre mí, sobre ti, sobre todo. Y ese miedo me hizo traicionarte, me hizo abandonarte, me hizo convertirme en alguien que no reconozco, en alguien que nunca quise ser. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Entiendo si no me perdonas. Entiendo si no quieres volver a verme. Entiendo si decidiste que es mejor que yo ya no esté en tu vida. Te lo mereces. Mereces paz. Mereces estar lejos de alguien que te hizo tanto daño. Pero quiero que sepas que lo que hiciste por mí, venir a la empresa, traer esos documentos, ayudarme cuando yo no merecía ayuda, me salvó la vida. Literalmente. Si no hubieras aparecido ese día, yo estaría en la cárcel ahora, junto a ella, pagando por crímenes que ni siquiera entendí que estaba cometiendo. Me salvaste, y ni siquiera te di las gracias. Gracias, mamá, por todo, por siempre. Leí ese mensaje 5 veces, 10, 20. Las lágrimas me caían mientras leía. No supe qué responder. Parte de mí quería decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba completamente, que podíamos empezar de nuevo como si nada hubiera pasado, como si los últimos 6 meses fueran solo una pesadilla que ya terminó. Pero la otra parte, la parte herida, la parte que pasó 6 meses llorando sola en un cuarto prestado, la parte que marcó su número 100 veces sin obtener respuesta, la parte que se sintió invisible, abandonada, como si no importara. Esa parte necesitaba tiempo, necesitaba espacio, necesitaba sanar antes de poder perdonar de verdad. Dejé pasar 3 días antes de contestar, 3 días pensando qué decirle, cómo decírselo, qué palabras usar. Finalmente escribí: el miedo lo entiendo, mijo. Es humano, es normal. Todos tenemos miedo de perder a las personas que amamos, de quedarnos solos, de admitir que nos equivocamos. Pero las consecuencias del miedo también son reales. El dolor que causaste también es real. El tiempo que perdimos también es real. Los 6 meses que pasé sin saber de ti también son reales. Y no se recuperan con un lo siento. No desaparecen porque ahora entiendas lo que pasó. Lo que no entiendo todavía, lo voy a intentar entender, poco a poco, con tiempo, con paciencia, pero no puedo prometerte que todo va a volver a ser como antes, porque no puede. Demasiado se rompió, demasiado cambió. Eso es lo que puedo darte hoy. Honestidad y la posibilidad de reconstruir algo nuevo. No lo que teníamos, porque lo que teníamos ya no existe, sino algo diferente, algo que se construya con la verdad, con tiempo, con paciencia, sin mentiras, sin miedos que nos paralicen. ¿Puedes aceptar eso? Él no respondió inmediatamente. Pasaron 2 días. Yo esperé, sin presionar, sin insistir, dejando que procesara, que decidiera. Luego llegó su respuesta. Corta, simple. Es más de lo que merezco. Gracias, mamá. Voy a aceptar lo que me des. Y voy a trabajar todos los días para merecer un poco más. A la semana siguiente me llamó. No para pedirme nada, no para quejarse de su situación. Solo para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, si había comido bien. Hablamos 5 minutos, tal vez menos, conversación superficial, el clima,
el tráfico, nada profundo, nada importante. Pero era un inicio, un pequeño paso. Las llamadas se volvieron semanales, luego cada 5 días, luego cada 3, luego cada 2 días, luego diarias. Conversaciones cortas todavía, cuidadosas, como si los dos estuviéramos caminando sobre vidrio roto, tratando de no cortarnos, tratando de no lastimarnos más de lo que ya estábamos. Un día me preguntó si podía visitarme. Dudé. El corazón se me aceleró. No sabía si estaba lista, si podía manejar verlo frente a frente. Pero le dije que sí, porque sabía que si no empezábamos en algún momento, nunca íbamos a empezar. Vino al cuarto que yo rentaba ahora. Había conseguido juntar para rentar algo propio finalmente. Un cuarto parecido al de Lupita. Pequeño, con baño compartido, pero mío. Nadie podía sacarme de ahí mientras pagara la renta. Era mío. Mateo llegó con una bolsa de pan dulce, conchas, de una panadería barata. Pero era un gesto, un intento. Se sentó en la única silla que había. Yo me senté en la cama. Nos miramos, incómodos, sin saber qué decir, sin saber cómo empezar. Él miró alrededor. Las paredes con humedad, la ventana pequeña, la cama vieja con la colcha desteñida, el closet angosto, la mesita con la lámpara prestada, la foto de su graduación en la pared, la única decoración. «Esto es donde vives ahora», dijo. No era pregunta, era afirmación, constatación de la realidad. Sí. Él cerró los ojos, apretó la mandíbula, puso los codos sobre las rodillas, la cara entre las manos, y empezó a llorar, sin sollozos, sin sonidos, solo lágrimas cayendo, hombros temblando. «Lo siento tanto, mamá, lo siento tanto. Vendiste tu casa por mí. Gastaste todo el dinero de papá por mí. Todo lo que él trabajó durante 30 años. Todo lo que ahorró soñando con mi futuro. Te quedaste sin nada por mí. Y yo te pagué abandonándote, bloqueándote, borrándote, haciéndote sentir que no valías nada, dejándote sola en este cuarto mientras yo vivía en una casa grande con una mujer que solo me usaba. ¿Cómo voy a perdonarme eso? ¿Cómo?» Yo no dije nada. No me levanté a consolarlo. No le dije que todo estaba bien, porque no estaba. Solo lo dejé llorar. Dejé que sacara todo lo que había guardado, toda la culpa, todo el arrepentimiento, todo el dolor de ver en qué había convertido nuestras vidas. Después le serví un té barato de bolsita, en un vaso despostillado. Era todo lo que tenía. No tenía tazas bonitas, no tenía juego de té, solo vasos desparejos que había comprado en el mercado. Nos quedamos ahí sentados, tomando té tibio, en silencio. Pero era un silencio diferente al de antes, no incómodo, no tenso, solo real. Silencio de dos personas que habían perdido mucho, que habían sufrido mucho, que estaban tratando de encontrar el camino de vuelta el uno al otro sin saber si era posible. Mateo consiguió trabajo 2 meses y medio después, en una empresa mucho más pequeña, un puesto de asistente administrativo. Nada que ver con lo que hacía antes, con un sueldo que era 1/3 de lo que ganaba. Pero era algo, era un inicio, era una oportunidad. Me llamó para contármelo. Escuché la emoción en su voz, la esperanza, el alivio de tener algo, de no estar completamente perdido, de poder pagar su renta sin angustiarse cada semana. Me alegré por él. De verdad me alegré. Pasaron los meses, 4, 6, 8, 10, 12, un año completo desde que todo explotó, desde que fui a su empresa, desde que lo confronté, desde que empezó a derrumbarse su vida falsa y a construirse algo nuevo. Las cosas no volvieron a ser como antes, porque era imposible. El antes ya no existía. Pero se construyeron cosas nuevas, conversaciones más honestas, más reales, sin máscaras, sin mentiras, silencios más cómodos. Perdón que se daba en pequeñas dosis, no en un gran momento dramático de reconciliación con abrazos y lágrimas y música emotiva, sino en gestos pequeños, en llamadas que se volvieron constantes,
en visitas que ya no se cancelaban, en cumpleaños que se recordaban y se celebraban con pan dulce y té barato, en días festivos que se pasaban juntos en cuartos pequeños, en comidas compartidas que costaban 20 pesos, pero sabían a familia, en risas que volvían poco a poco, en confianza que se reconstruía día a día. El divorcio de Mateo se finalizó al año y 2 meses. Renata firmó los papeles desde la cárcel. No pidió nada, no peleó nada, solo quería terminar con todo, cortar cualquier vínculo que quedara. El juicio había terminado. La sentencia estaba firme. 14 años. Sin posibilidad de salir antes de cumplir 10. Mateo no fue al juzgado el día de la firma. No quiso verla. No quiso saber nada más de ella. Me dijo que ese capítulo estaba cerrado, que necesitaba seguir adelante, que necesitaba construir algo nuevo. Un día cualquiera, un martes normal, sin nada especial, mi celular sonó. Era una llamada, de Mateo. Pero no era una llamada que yo hacía esperando que él contestara. No era una llamada mía que él rechazaba. No era yo marcando por 10ª vez en el día solo para escuchar el tono ocupado. Era una llamada que él hacía, para hablar conmigo, para escuchar mi voz, para preguntarme cómo estaba, para contarme de su día, para compartir algo simple, algo cotidiano, algo normal. Contesté. Hola, mijo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, ¿estás libre el domingo? Pensé que podríamos comer juntos. Yo cocino, nada elegante. Arroz, frijoles, algo simple. Pero podemos pasar el rato. Platicar. Me quedé en silencio un momento, sonriendo, con lágrimas en los ojos, pero lágrimas diferentes, no de dolor, no de tristeza, sino de algo que se parecía a la paz, a la esperanza, a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podíamos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Sí, mijo, estoy libre. Ahí estaré. Y en esas palabras simples, en esa invitación sencilla, en ese momento pequeño de un martes cualquiera sin nada especial, estaba todo lo que habíamos perdido y todo lo que estábamos recuperando. No era perfecto, no era como antes, no era la relación que teníamos cuando él era niño y yo era su mundo entero, pero era real, era honesto, era nuestro, construido con verdad, con tiempo, con paciencia, con perdón que se daba poco a poco, con cicatrices que todavía dolían pero que ya no sangraban. Hay amores que sobreviven al silencio, a la traición y hasta al abandono. No porque sean perfectos, sino porque fueron construidos con demasiado sacrificio para simplemente desaparecer. Pero también hay algo que ningún hijo debería olvidar. Detrás de cada llamada sin respuesta hay una madre contando los segundos, y los segundos, una vez perdidos, no regresan. Pero a veces, solo a veces, podemos construir nuevos segundos, nuevos minutos, nuevas horas, no para recuperar lo perdido, porque lo perdido se perdió, sino para crear algo diferente, algo más fuerte, algo que sobrevivió la tormenta y salió del otro lado, dañado tal vez, con cicatrices, con dolor, pero vivo, respirando, latiendo, creciendo. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.